Bueno, a continuación les voy a enseñar cómo analizar, hacer un análisis cinemático mediante el software DIPS para falla de tipo planar. Las condiciones mínimas para que ocurra una falla planar son revisar el paralelismo que tiene la estructura respecto al talud. También deben revisar el afloramiento del plano de falla respecto al talud, y también tienen que revisar, ¿cierto?, el ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es revisar el proyecto que dice File, ir a Open, y van a abrir el proyecto ExamPit, ¿cierto?, que viene con el software. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la representación del vector polo de cada estructura. Si quieren revisar, ¿cierto?, cada estructura y sus familias, ahí aparecen, dice que son 303 estructuras, las cuales se visualizan con estas líneas en negro, ¿cierto? Aparentemente existen 3 familias que predominan de estructuras, las cuales están representadas, ¿cierto?, también por el vector polo de cada uno de ellos. Les recuerdo, ¿cierto?, que cada polo no es más que un punto que cruza en forma perpendicular a la estructura, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto?, el plano respecto a esta esfera, y después llamamos Reed Smith, ¿cierto? Entonces el vector que cruza de forma perpendicular a este plano y su proyección le llamamos polo, y que está exactamente a 90 grados de cada estructura, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, ahí está un polo y tenemos su respectiva estructura, la cual se separa exactamente por 90 grados, ¿sí? Entonces, las condiciones mínimas para que se genere una falla de tipo planar mediante análisis cinemático del software DIPS son las que aparecen a continuación. Lo primero que tiene que ocurrir, ¿cierto?, que el plano de estructura debe mantener en más o menos 20 grados respecto al ángulo de la cara del talud. Además debe aflorar, es decir, el ángulo del manteo del talud, del plano, debe ser menor a la cara del talud. Y también debe cumplir que el ángulo de fricción debe ser menor al manteo del plano de deslizamiento. Y por último, una condición, ¿cierto?, que es típica, que es que debe existir, para que haya falla planar, una liberación lateral para que haya deslizamiento. Entonces, si cumplen estas 4 condiciones mínimas en estructura respecto al talud, se podría considerar una posible falla de tipo planar. Entonces, regresando nosotros al software, podemos, ¿cierto?, representar estos polos que dijimos recién son un conjunto de estructuras que tienen una orientación determinada, ¿cierto? Podemos representarlas, ¿cierto?, como familias. Así vamos a tener esta familia, ¿cierto? Vamos a tener esta otra familia. Y por último vamos a encerrar esta tercera familia. ¿Sí? Entonces, estas 3 familias, ¿cierto?, vamos a hacer el siguiente análisis cinemático. Entonces vamos a considerar el ejemplo que está en este PowerPoint. Entonces, vamos a considerar un talud, ¿cierto?, de 60 grados de dips y 135 de dip direction, un ángulo de fricción de 35 grados, y vamos a considerar un paralelismo de más o menos 30 grados. Entonces, análisis cinemático con este botón, vamos a agregar los parámetros que acabamos de decir, 60 a 135, 60 y 135 de dip direction, ¿cierto? 35. El ángulo de fricción, fíjense, ¿cierto?, que va el ángulo de fricción es este que está acá, ¿cierto? Ese ángulo tiene que ver con este circulito y los límites laterales de 30 grados. Fíjense que eso tiene que ver con estas rectas, ¿cierto?, que cruzan, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos
con ser también, esto es una familia, ¿cierto? Agregar otra más, ¿sí? Entonces, fíjense acá que se podrían considerar, ¿cierto? 15 estructuras que podrían generar una falla planar. Sin embargo, ¿cierto? El set 4, este que está acá, hemos considerado que es esta que está aquí en rojo, ¿cierto? Que tiene un paralelismo, un ángulo de manteo y apropiado para que se genere una futura falla planar, ¿cierto? Que está acá. El set 4 se podría convertir en una posible falla planar porque se encuentra dentro de este sector delimitado, ¿cierto? Entonces, con estas, si se fijan, ¿cierto? Esto significa que ese set tiene un manteo menor que el ángulo del talud y cumple las demás condiciones para que ocurra una posible falla de tipo planar, ¿sí? Como está aquí representado en esta imagen, ¿cierto? Ahí se ve, ¿cierto?, que el ángulo de manteo de la estructura o la familia debe ser menor que el ángulo de manteo y que el talud, y además debe cumplir con un grado de paralelismo. Entonces, conclusión, para que se genere una falla planar, el dips de la discontinuidad debe ser menor al dips del talud. Respecto al cono de fricción, el dips de la discontinuidad debe ser mayor al ángulo de fricción y debe existir un paralelismo, ¿cierto?, respecto al dip direction de más o menos 20 hasta 30 grados para que se genere una posible falla de tipo planar.